Hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente es tan fino que casi se puede tocar. Los cementerios, repositorios de historias y silencios, son los guardianes de esa frontera. Pero, ¿qué ocurre cuando esa frontera se cruza? ¿Qué pasa cuando aquellos que han dedicado su vida a Dios se encuentran cara a cara con algo que desafía su fe en la propia casa de la muerte? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos. Son los ecos de encuentros imposibles, susurrados por los únicos testigos que se atrevieron a escuchar en la oscuridad. Desde la soledad de Michoacán hasta la antigua niebla de Georgia, estas son las historias de sacerdotes que buscaron la paz y encontraron el terror. Prepárate. Apaga las luces, si te atreves. El terror de esta noche acaba de comenzar. Historia 1. El murmullo que respondió al rosario del padre en un cementerio de Michoacán. El padre Miguel no era un hombre que temiera a la oscuridad. Había pasado la mayor parte de su vida adulta sirviendo en las parroquias más remotas de la sierra de Michoacán, donde la noche caía como un manto pesado y el único sonido era el del viento entre los pinos. Tampoco temía a los muertos. Para él, los cementerios eran lugares de descanso, no de pavor. Eran recordatorios solemnes del deber sagrado de rezar por las almas que habían partido. Pero esa noche, en el pequeño camposanto del pueblo de San Bartolo, algo pondría a prueba los cimientos de su convicción. El cementerio estaba en una colina, alejado de las pocas luces del pueblo. La luna estaba oculta por nubes densas que prometían lluvia, dejando el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por el débil haz de la linterna de Miguel. Había venido a petición de una anciana, doña Elvira, para bendecir la tumba de su nieto, fallecido hacía apenas una semana. El muchacho había muerto joven, y la abuela temía que su alma no encontrara descanso. Miguel llegó a la pequeña tumba de tierra fresca. El aire era pesado y olía a tierra húmeda y a las flores de cempasúchil que comenzaban a marchitarse sobre el montículo. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la sierra. Era una sensación de observación. Sacudió la cabeza. Viejas supersticiones, murmuró. Sacó su rosario de madera, cuyos granos estaban pulidos por décadas de oración, y su estola morada. Se arrodilló sobre la tierra blanda, el olor a descomposición floral era penetrante. Cerró los ojos y comenzó la letanía. Su voz, firme y entrenada, cortó el silencio de la noche. Padre nuestro, que estás en el cielo. El silencio que siguió a su voz fue absoluto. Solo el susurro del viento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Terminó la primera parte de la oración. Y entonces, lo escuchó. Fue tan bajo que al principio pensó que era una hoja arrastrada por el viento, o quizás un animal pequeño entre la maleza. Pero no. Era una voz. Una voz fina, casi como el zumbido de un insecto, pero inconfundiblemente humana. O al menos, lo había sido. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El padre Miguel se congeló. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un sabor metálico en la boca. La voz provenía de su izquierda, de la sección más antigua y olvidada del cementerio. De una tumba sin nombre, cubierta de maleza y marcada solo por una cruz de piedra rota. Tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Debía ser el eco. Un eco extraño, quizás alguien más en el cementerio. Encendió su linterna y barrió la oscuridad. No había nadie. Solo las cruces y las lápidas, proyectando sombras largas y grotescas. Decidió que había sido su imaginación, un truco del cansancio y la noche. Volvió a su rosario, esta vez con la voz un poco más temblorosa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Apenas había terminado la frase, la voz respondió, esta vez más clara, más cercana. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Era una voz infantil. Una niña. Y estaba repitiendo el Ave María con él. Pero no era la voz de una niña viva. Carecía de calor, de aliento. Era un sonido seco, como hojas secas aplastadas, pero con la cadencia perfecta de la oración. El padre Miguel se puso de pie de un salto, su rosario cayendo al suelo. ¿Quién está ahí?, y gritó, su voz rompiéndose. ¿Es esto una broma de mal gusto? El silencio regresó, opresivo.
recogió su rosario, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. No temo, dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que a la oscuridad. En el nombre de Cristo, te ordeno que te muestres o que calles. Comenzó la siguiente decena, su voz ahora casi un grito desesperado. Dios te salve María, llena eres de gracia. La voz de la niña se unió a la suya de inmediato, no desde la tumba olvidada, sino desde todas partes a la vez. No era un murmullo, era un coro de susurros infantiles, todos repitiendo la oración con una precisión escalofriante. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Miguel sintió que el aire se enfriaba bruscamente, el vaho de su aliento visible frente a él. Las voces no rezaban con devoción, rezaban con una necesidad vacía, una repetición mecánica que helaba los huesos. Santa María, Madre de Dios, imploró él. Ruega por nosotros pecadores, respondieron los susurros, ahora riendo suavemente entre las palabras. La risa era peor que la oración. Era una risa fría, que conocía secretos que ningún vivo debería saber. El padre Miguel agarró su crucifijo. Se dio cuenta de que la voz no venía de una tumba olvidada. Venía de la tumba que estaba bendiciendo. Del suelo fresco bajo sus pies. Miró hacia abajo. La tierra sobre la tumba del niño parecía moverse sutilmente, como si algo respirara debajo. Amén, gritó, terminando la oración con un golpe de autoridad que no sentía. El coro de susurros respondió al unísono, amén. Y luego, silencio. El padre Miguel no terminó las bendiciones. Roció el agua bendita sobre la tumba con mano temblorosa, murmurando una rápida oración de protección, y prácticamente corrió colina abajo, sin mirar atrás. Nunca le contó a doña Elvira lo que sucedió. Pero los lugareños dicen que, en las noches de luna nueva, si pasas cerca del cementerio de San Bartolo, todavía puedes escuchar el débil murmullo de un rosario siendo rezado por voces que hace mucho tiempo deberían haber callado. Si esta historia te heló la sangre, demuéstralo con tu like, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Lo que viene a continuación es aún más oscuro. Historia 2: La procesión invisible que siguió al sacerdote en un panteón de Georgia. El cementerio Bonaventure, en las afueras de Savannah, Georgia, es famoso por su belleza gótica sureña. Los robles cubiertos de musgo español crean un dosel que filtra la luz del sol, dándole al lugar una atmósfera de catedral perpetua. El padre Thomas solía encontrar consuelo en esa belleza. A menudo paseaba por los senderos de grava después de la última misa, encontrando en el silencio de las estatuas de ángeles llorosos un lugar para meditar. Pero la belleza puede ser un disfraz para terrores antiguos, y Bonaventure guardaba sus propios secretos. Era una noche de finales de otoño. La niebla, algo habitual en Savannah, había llegado temprano desde el río Wilmington, envolviendo el cementerio en una mortaja blanca y densa. La visibilidad era de apenas unos metros. Thomas estaba regresando a la rectoría después de visitar a un feligrés enfermo en el hospital cercano. Su ruta más corta lo llevaba directamente a través del cementerio. El único sonido eran sus propios pasos, el decidido crun-crun de sus zapatos de suela dura sobre la grava suelta. El aire estaba inmóvil, y la niebla amortiguaba cualquier sonido del mundo exterior. Era como caminar dentro de una nube. Estaba a mitad de camino, pasando junto al famoso monumento de la pequeña Gracie Watson, cuando se detuvo. Había sentido algo. Un cambio en el aire. Se quedó quieto, escuchando. Nada. Solo el goteo ocasional de la condensación cayendo de los árboles. Debo estar cansado, pensó, y reanudó la marcha. Crunch crunch. Se detuvo de nuevo, esta vez con el corazón latiéndole en el pecho. Crunch crunch. El sonido había venido después de que él se detuviera. Provenía de detrás de él, en el sendero. Un eco perfecto de sus propios pasos. Hola, llamó, su voz sonando extrañamente apagada en la niebla. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue su única respuesta. Thomas era un hombre racional. Un eco, se dijo. La niebla hace cosas extrañas con el sonido. Pero una duda persistente se instaló en su nuca. Continuó caminando, esta vez más rápido. Crunch crunch crunch. Y detrás de him, crunch crunch crunch.
Estaban perfectamente sincronizados. Apretó el paso, casi trotando. Los pasos detrás de él también se aceleraron, manteniendo la misma cadencia. Sintió una oleada de pánico frío. Se detuvo en seco. Los pasos detrás de él también se detuvieron. Podía sentirlo. Fuese lo que fuese, estaba a solo unos metros de distancia, oculto en la espesa pared de niebla blanca. Esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a rezar en voz baja, su mano buscando el crucifijo que colgaba bajo su camisa. Decidió probar algo. Dio un solo paso. Crunch. Esperó, conteniendo la respiración. Un segundo después. Crunch. Dio 3 pasos rápidos. Crunch, crunch, crunch. Una pausa. Y luego. Crunch, crunch, crunch. No era un eco. Un eco no espera. Esto era una imitación. O algo peor, algo que seguía sus reglas, jugando con él. Decidió que no jugaría más. Se giró y comenzó a caminar de regreso por donde había venido, con la intención de tomar el camino largo alrededor del cementerio. Caminó 10 pasos. Los pasos lo siguieron. Se giró de nuevo, frustrado y asustado, y continuó hacia la salida original. Los pasos también giraron y lo siguieron. Fue entonces cuando el sonido cambió. Ya no eran solo un par de pasos. Al crunch de las botas invisibles se unió otro. Y otro. Y otro. De repente, no estaba siendo seguido por una persona, sino por una multitud. El sonido era inconfundible, la marcha lenta y arrastrada de muchos pies sobre la grava. Una procesión. El pánico se apoderó de Thomas. Echó a correr. Corrió por el sendero sinuoso, la niebla helada golpeando su rostro. Podía escuchar la grava volando bajo sus pies. Y detrás de él, la procesión también corrió. El sonido de docenas de pies invisibles golpeando la grava al unísono. Un ejército de nada persiguiéndolo a través de la niebla. Pero no había gritos. No había respiraciones. Solo el implacable sonido de los pasos. Podía oler algo nuevo en el aire, mezclado con la humedad y la tierra. Un olor dulzón y penetrante. Lirios. Lirios funerarios. El olor era abrumador, haciéndolo sentir náuseas. Tropezó con la raíz de un roble, cayendo de rodillas sobre la grava afilada. El dolor fue agudo. Se giró, esperando ver a sus perseguidores. La niebla se arremolinaba, pero no había nada. El sonido de la procesión se detuvo, justo detrás de él. Podía sentirlos. La presión en el aire había cambiado. Estaba rodeado. Podía sentir el frío que emanaba de ellos, la quietud de la tumba. Cerró los ojos, preparándose para lo peor, y rezó el acto de contrición en voz alta. «Oh, Dios mío, me arrepiento de todo corazón». Mientras rezaba, un viento repentino barrió el sendero, un viento localizado que pareció surgir de la nada. La niebla se agitó violentamente a su alrededor, y el olor a lirios se intensificó hasta ser sofocante. Y luego desapareció. El sonido de los pasos comenzó de nuevo. Pero esta vez, no lo estaban persiguiendo. La procesión continuó su marcha, atravesándolo. Sintió una frialdad indescriptible pasar por su cuerpo, una y otra vez, como si docenas de personas hechas de hielo estuvieran caminando a través de su forma física. Cada paso invisible era una punzada de frío mortal en su alma. El sonido de la marcha continuó por el sendero y se desvaneció en la niebla, hacia el río. Thomas se quedó de rodillas, temblando incontrolablemente, durante casi una hora, mucho después de que el último crunch se hubiera desvanecido. Cuando finalmente se levantó, vio que las pequeñas piedras de grava a su alrededor estaban cubiertas de una fina capa de escarcha, a pesar de que la noche era templada. Nunca volvió a caminar por Bonaventure después del anochecer. ¿Puedes sentir los pasos detrás de ti? No mires. Mejor, deja tu like y suscríbete, porque la oscuridad de este canal apenas comienza a revelarse. Historia 3. La figura que lo llamaba por su nombre en un cementerio de Burgos. El cementerio de San José, en las afueras de Burgos, España, es un lugar de silencio austero. Construido en el siglo XIX,
Sus calles de tumbas y mausoleos familiares se alinean con una precisión casi militar. El padre Damián conocía bien este lugar. Como historiador aficionado de la diócesis, pasaba muchas tardes catalogando las inscripciones de las lápidas antiguas y estudiando la arquitectura de las criptas. Era un trabajo solitario, pero Damián lo prefería así. El silencio le ayudaba a pensar. Su interés particular era el gran mausoleo de la familia del Castillo, una dinastía de nobles cuya fortuna se había construido sobre rumores de traición y ocultismo en el siglo XVIII. El mausoleo era una estructura imponente de granito negro, sin ventanas, con una pesada puerta de bronce que no se había abierto en más de 100 años. Estaba situado en el rincón más alejado del cementerio, donde los cipreses crecían más densos y la luz del sol rara vez llegaba. Era una tarde gris de noviembre. El aire olía a lluvia inminente y a hojas podridas. Damián estaba tomando medidas de la base del mausoleo, anotando detalles de la mampostería en su cuaderno. Estaba completamente solo, el guardián del cementerio estaba en la entrada, a casi 1 kilómetro de distancia. Mientras se agachaba para examinar un símbolo erosionado en la piedra, lo escuchó. «¿Damián?» Era una voz masculina. Profunda, resonante y clara. No fue un susurro llevado por el viento, fue una palabra pronunciada con intención. Damián se incorporó de golpe, mirando a su alrededor. No había nadie. Las hileras de tumbas estaban vacías. Extraño, pensó. Quizás el guardián se había acercado sin que él lo notara. Caminó hasta el final de la hilera. El largo pasillo de grava estaba desierto. Volvió a su trabajo, atribuyéndolo a una alucinación auditiva. El silencio de los cementerios podía jugar esos trucos. Se agachó de nuevo. «Damián». Esta vez fue más fuerte. La voz parecía venir de todas partes. Rebotaba en las lápidas. Se levantó de nuevo, su corazón comenzando a latir más rápido. «¿Quién anda ahí?», gritó. «¿Quién me llama?». Un cuervo graznó desde un ciprés cercano, pero no hubo otra respuesta. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Damián se sintió observado. Una sensación de paranoia se apoderó de él. Recogió sus cosas. Quizás era suficiente por hoy. Mientras guardaba su cuaderno en el bolso, la voz habló de nuevo, esta vez tan cerca que sintió una vibración en el aire. «No te vayas, Damián». Estaba justo detrás de él. Se giró, esperando ver a alguien. No había nada. Solo la pared de granito negro del mausoleo del castillo. El frío lo invadió. La voz venía de dentro del mausoleo sellado. «Esto no es posible», susurró, retrocediendo. «Oh, si es posible», respondió la voz, con un tono de diversión burlona. «Te he estado observando durante semanas, padre. Eres tan meticuloso. Tan solo». Damián levantó su crucifijo, sosteniéndolo frente a la puerta de bronce. «Si eres un espíritu, te ordeno en nombre de Dios que te evites». La voz soltó una carcajada. No era una risa humana. Era un sonido seco, como piedras chocando entre sí en un lugar profundo y hueco. «Dios no tiene jurisdicción aquí, pequeño sacerdote. Este es mi dominio. La familia del castillo me construyó una casa preciosa, ¿no crees?». El pánico se convirtió en un terror helado. Esto no era un alma perdida, era algo antiguo, algo que nunca había sido humano, o que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. «¿Qué quieres?», preguntó Damián, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos. «Quiero saber tu nombre», dijo la voz. «Ya sabes mi nombre», tartamudeó Damián. «Me dijiste, Damián. Pero ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? No el que te dieron tus padres. No el que susurras en tus pesadillas». El padre Damián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su nombre de pila era Javier. Había adoptado, Damián, cuando tomó sus votos, en honor a un santo. Nadie en Burgos lo llamaba Javier. «Javier», susurró la voz, saboreando la palabra. «Javier. ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta lo oculto? ¿Te sientes más cómodo con los muertos que con los vivos?». «Cállate», gritó Damián. «Te conozco, Javier», continuó la voz,
su tono ahora seductor y venenoso. Sé por qué dejaste tu hogar. Sé lo que le pasó a tu hermana. Sé lo que temes encontrar cuando cierras los ojos. Cada palabra era un golpe físico. La entidad dentro del mausoleo no solo estaba hablando, estaba despojándolo, capa por capa, usando sus miedos y secretos como un arma. Únete a nosotros, Javier, retumbó la voz, ahora pareciendo venir de debajo de la tierra, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Aquí dentro hay tanto conocimiento. Tantos secretos. La familia del castillo aprendió mucho. Y yo se lo enseñé todo. Damián retrocedió, tropezando con una lápida baja. Cayó de espaldas sobre la hierba húmeda. Vio una figura. Por una fracción de segundo, la vio. Estaba de pie sobre el mausoleo, no dentro. Una silueta oscura contra el cielo gris, más alta que un hombre, con hombros demasiado anchos. No tenía rasgos, solo una forma que parecía absorber la poca luz que había. Y lo estaba mirando. Cuando Damián parpadeó, la figura se había ido. Te estaré esperando, Javier, susurró la voz, ahora de vuelta dentro de la tumba. Siempre. Damián huyó. Corrió sin detenerse hasta que estuvo fuera de las puertas del cementerio, sin aliento y cubierto de barro. Solicitó un traslado a otra diócesis al día siguiente. Nunca terminó su catálogo del cementerio de San José, y nunca, por el resto de su vida, permitió que nadie lo llamara Javier. ¿Alguna vez has sentido que te llaman cuando no hay nadie? Dale a like, si el miedo te ha rozado. Y suscríbete, porque la voz en la oscuridad también sabe tu nombre. Historia 4. El ataúd que se agitó durante la bendición en Chihuahua. El desierto de Chihuahua es un lugar de extremos. Calor abrasador de día, frío penetrante de noche. El padre Anselmo había sido enviado al pequeño pueblo minero de Santa Eulalia, donde el cementerio era un pedazo de tierra árida y rocosa, salpicado de cruces de madera desgastadas por el sol y el viento. Era un lugar donde los muertos eran enterrados rápidamente y a menudo, olvidados con la misma rapidez. Anselmo estaba realizando una tarea sombría pero necesaria, una bendición masiva de las tumbas no consagradas. Hacía décadas que un sacerdote no visitaba el lugar con regularidad, y muchas tumbas habían sido cavadas apresuradamente, sin los ritos adecuados, víctimas de la epidemia de gripe de 1918. Estaba solo. El pueblo había delegado la tarea en él, contentos de que alguien más se enfrentara a los fantasmas de su pasado. El sol de la tarde golpeaba sin piedad, y el único sonido era el silbido del viento entre las rocas y el ocasional zumbido de una mosca. Llevaba horas en ello, caminando de tumba en tumba, rociando agua bendita de su aspersorio y recitando el requiem. Requiem a aeternam dona eis, domine. Et lux perpetua luceateis. Dals, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Llegó a una sección particularmente antigua, donde las lápidas de piedra apenas se distinguían del suelo. Se detuvo ante una tumba que, según los registros parroquiales, pertenecía a un hombre llamado El Minero, un individuo solitario que había muerto en un derrumbe en 1923. La tumba estaba hundida, la tierra reseca y agrietada por el tiempo. Anselmo levantó su aspersorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, comenzó. Mientras las primeras gotas de agua bendita golpeaban la tierra seca, un sonido sordo y ahogado surgió de debajo de sus pies. TOM. Anselmo se detuvo. El sonido había sido percusivo. Como un puño golpeando madera gruesa. Miró a su alrededor. El desierto estaba vacío. Debía ser un animal, quizás un coyote cavando una madriguera, aunque el sonido había sido demasiado profundo, demasiado resonante. Continuó, su voz un poco menos segura. Y del Espíritu Santo. Amén. Roció más agua. La tierra chisporroteó al contacto con la humedad. TOM. 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 Esta vez no había duda. Eran golpes. Rítmicos. Y venían de dentro del ataúd enterrado bajo sus pies. Un ataúd que había estado sellado en la tierra durante casi un siglo. El padre Anselmo dio un salto hacia atrás, el corazón latiéndole como un tambor contra sus costillas. «Dios mío», exclamó.
Se quedó paralizado, escuchando. El silencio regresó, pero era un silencio expectante. Podía sentir el suelo vibrar ligeramente bajo las suelas de sus botas. Esto es imposible, se susurró. Está muerto. Ha estado muerto por décadas. Pero el miedo es irracional. ¿Y si no lo estaba? ¿Y si había sido enterrado vivo? Pero, ¿décadas después? No. Esto era otra cosa. Con una valentía que no sentía, se acercó de nuevo al borde de la tumba. Se arrodilló, colocando su oreja cerca del suelo agrietado. El calor de la tierra era sofocante. Al principio, solo escuchó el latido de su propia sangre en sus oídos. Luego, lo oyó. No eran golpes ahora. Era un arañazo. El sonido inconfundible de uñas rascando madera, lento, deliberado, desesperado. Y luego, un gemido. Un gemido largo y gutural que parecía viajar a través de la tierra misma, distorsionado y horrible. Anselmo se levantó de un brinco, ahogando un grito. Agarró su crucifijo. Espíritu inmundo, te conjuro en nombre de Jesucristo. Regresa a tu descanso. Roció todo el contenido de su aspersorio sobre la tumba. El agua bendita se evaporó casi instantáneamente al tocar la tierra caliente. El arañazo se detuvo. El gemido cesó. Pero el ataúd comenzó a agitarse. No eran solo golpes. La tierra sobre la tumba comenzó a moverse. Pequeñas piedras rodaban por el montículo mientras algo debajo empujaba hacia arriba con una fuerza increíble. La tumba se convulsionaba. Era como si un animal enorme estuviera tratando de salir. TOM. 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 Los golpes eran frenéticos ahora, violentos. La madera del ataúd, podrida por el tiempo, comenzó a crujir y astillarse bajo tierra. Se oía el sonido de la madera rompiéndose. No. No. Quédate abajo, gritaba Anselmo, retrocediendo. La tierra en el centro de la tumba se hundió repentinamente, creando un agujero, y luego, silencio. El movimiento cesó. Los golpes pararon. El viento del desierto era el único sonido de nuevo. Anselmo, temblando, se acercó con cautela. El agujero en el centro de la tumba tenía unos 30 centímetros de ancho. Miró hacia abajo. Estaba demasiado oscuro para ver algo. Cogió una piedra y la dejó caer. Esperó el sonido de la piedra golpeando la madera del ataúd. Nunca llegó. Solo un silencio profundo y vacío. Aterrorizado, pero consumido por una necesidad de saber, Anselmo fue a su viejo coche y sacó una pala de emergencia. Regresó y, rezando a cada segundo, comenzó a cavar. La tierra estaba blanda, removida por el movimiento. Cavó durante casi una hora, el sudor empapando su sotana, hasta que la pala golpeó algo. No era madera. Era hueco. Limpió la tierra. Había un agujero que conducía a la oscuridad. El ataúd había sido destrozado, no desde arriba, sino desde abajo. Como si algo hubiera entrado en él desde las profundidades, o como si lo que estaba dentro hubiera cavado hacia abajo, no hacia arriba. El padre Anselmo llenó el agujero lo más rápido que pudo, apisonando la tierra con sus pies. Hizo la señal de la cruz, murmuró una oración por su propia alma, y huyó de Santa Eulalia. Nunca completó la bendición de las tumbas. Algunas cosas, decidió, es mejor dejarlas sin consagrar, enterradas en el calor y el silencio del desierto. El verdadero terror no es que los muertos no descansen. Es que no lo hagan solos. Si tu corazón sigue latiendo, presiona like y suscríbete. Todavía quedan muchas tumbas por abrir esta noche. Historia 5. La sombra que se arrodilló frente al sacerdote en un camposanto de Texas. El padre Caleb era el nuevo capellán del cementerio Calvary en el este de Texas. Era un cementerio vasto y antiguo, y parte de su deber era cerrar las puertas al atardecer y asegurarse de que ningún vándalo o visitante, trasnochador se quedara dentro. Era una noche sofocante de verano, la humedad tan espesa que se sentía como un sudor colectivo. La luna llena iluminaba las lápidas de mármol, haciéndolas brillar como dientes rotos en la oscuridad. Caleb estaba en la capilla al aire libre del cementerio,
una pequeña estructura de piedra sin paredes, solo columnas y un techo, con un altar de granito en el centro. Estaba guardando los libros de oración utilizados para un servicio fúnebre esa tarde. Mientras cerraba la puerta del pequeño armario, una sensación de frío repentino lo golpeó, tan intenso que le hizo jadear. Era extraño, dada la noche bochornosa. Se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Frente al altar de granito, donde él mismo había estado hacía unos momentos, había una sombra. No era la sombra proyectada por una de las columnas. Era una sombra independiente. Tenía la forma de un hombre alto y delgado, pero era completamente plana, bidimensional, y de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de la luna que la rodeaba. Estaba perfectamente inmóvil. Caleb no podía respirar. Se quedó congelado, su mente luchando por procesar lo que veía. Es un truco de la luz, intentó razonar. Una sombra de un árbol. Pero no había árboles lo suficientemente cerca como para proyectar esa forma. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz sonando débil. La sombra no respondió. Pero se movió. Lentamente, con una gracia fluida y antinatural, la sombra se arrodilló. Se arrodilló frente al altar, exactamente como lo haría un feligrés devoto antes de la misa. Se inclinó hacia adelante, su cabeza tocando el suelo de piedra en un gesto de profunda reverencia. Caleb sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Esto era una burla. Una blasfemia. En el nombre de Dios, que eres, dijo, dando un paso adelante. La sombra se levantó, no como lo haría un humano, sino fluyendo hacia arriba como si fuera humo líquido, volviendo a su forma de hombre de pie. Luego, lentamente, se giró para mirarlo. No tenía rostro, pero Caleb sintió una concentración de fría malevolencia dirigida directamente hacia él. Aterrorizado, Caleb hizo lo único que sabía hacer. Levantó la mano derecha e hizo la señal de la cruz. «Que el Señor te reprenda», dijo, su voz temblando. La sombra observó el gesto. Y luego, lo imitó. La sombra levantó su brazo derecho, una extensión plana de oscuridad, y trazó una cruz en el aire frente a ella. Pero lo hizo con un retardo. Varios segundos después de Caleb. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera aprendiendo, o peor, burlándose de la lentitud con la que el sacerdote había reaccionado. Caleb retrocedió, golpeando una silla plegable de metal que cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio de la noche. La sombra pareció sobresaltarse por el ruido. Se contrajo sobre sí misma, volviéndose más pequeña, y luego se deslizó. Se movió por el suelo de piedra, no como una sombra atada a un objeto, sino como un charco de aceite derramado, moviéndose con voluntad propia. Se deslizó por el altar, bajó por el otro lado y se dirigió hacia la oscuridad del cementerio. Caleb se quedó sin aliento, su mano todavía levantada en una bendición a medias. Miró hacia donde la sombra había desaparecido, entre las tumbas de la guerra civil. El frío se había ido. La humedad opresiva de la noche de Texas regresó de golpe. Pero mientras Caleb recuperaba el aliento, notó algo. Donde la sombra se había arrodillado, en el suelo de piedra frente al altar, había una mancha. Era un área de piedra que era notablemente más fría que el resto, y estaba húmeda, como si se hubiera formado condensación. Pero no era agua. Era algo ligeramente aceitoso. Y olía a ozono y a algo metálico, como sangre vieja. Caleb se arrodilló, pero no para orar. Tocó la mancha con la punta del dedo. Estaba helada. En ese momento, desde la oscuridad donde la sombra había huido, escuchó un sonido. Un aplauso. Lento. Sarcástico. 3 palmadas secas, seguidas de una risa que sonaba como cristales rotos. Caleb no esperó a ver si la sombra regresaba para una segunda oración. Corrió hacia la entrada del cementerio, cerró las puertas con manos temblorosas y no miró atrás. Al día siguiente, pidió que reasignaran la tarea de cerrar el cementerio a los guardias de seguridad. La mancha frente al altar, dicen, nunca desapareció del todo, sin importar cuántas veces intentaron limpiarla. ¿Te ha gustado esta imitación de la fe? Dale like, si la oscuridad te pareció real. Y suscríbete. La próxima sombra que veas por el rabillo del ojo podría estar arrodillándose para ti.
Historia 6. Que el llanto que no pertenecía a ningún vivo en un cementerio de Sevilla. El cementerio de San Fernando en Sevilla es una ciudad de los muertos, con calles anchas flanqueadas por mausoleos que parecen pequeñas mansiones. Sus paredes blancas brillan bajo el sol andaluz, pero de noche, bajo la luna, el mármol se vuelve frío y fantasmal. El padre Fernando era el custodio de la capilla del cementerio, y a menudo, trabajaba hasta tarde, actualizando los registros parroquiales. Una noche de martes, una noche ordinaria sin nada que la distinguiera, se encontró trabajando más allá de la medianoche. La puerta de la capilla estaba abierta para dejar entrar la brisa fresca, que traía consigo el aroma de los jazmines y los cipreses. Estaba transcribiendo un certificado de bautismo cuando lo escuchó por primera vez. Un sollozo. Era el llanto de una mujer, inconfundible. Un llanto de dolor profundo, roto y desgarrador. Fernando dejó la pluma. Su primer pensamiento fue que una doliente se había quedado encerrada después del cierre. Salió de la capilla al pasillo principal del cementerio. La luna era casi llena, bañando las estatuas de ángeles en una luz plateada. «Hola», llamó. «¿Hay alguien ahí?» «El cementerio está cerrado». El llanto se detuvo abruptamente, como si la mujer hubiera contenido la respiración. Fernando esperó. El silencio se extendió. Debe haber sido el viento, pensó, aunque no había viento esa noche. Regresó a su escritorio. Apenas se sentó, el llanto comenzó de nuevo. Esta vez, más fuerte. Más desesperado. Y estaba cerca. Justo fuera de la capilla. Salió de nuevo, esta vez con una linterna. Apuntó el haz de luz hacia la oscuridad entre los mausoleos. «Señora, por favor, ¿puedo ayudarla? No debería estar aquí». El llanto se movió. Dejó de estar frente a él y ahora sonaba detrás de él, de vuelta en la dirección de la que acababa de venir. Era como si la mujer estuviera jugando al escondite con él. «Basta», dijo con firmeza. «Esto no es un juego». El llanto se convirtió en un gemido lastimero, y de nuevo, se movió. Ahora venía de su izquierda, desde la tumba del famoso torero Joselito el Gallo. Era imposible. No había tiempo para que nadie se moviera tan rápido y tan silenciosamente sobre la grava. El padre Fernando sintió un escalofrío. Esto no era una doliente. «¿Qué quieres?», preguntó al aire nocturno. Como respuesta, el llanto se intensificó, alcanzando un clímax de pura miseria. Y siempre permanecía justo fuera del alcance de su vista. Si caminaba hacia el sonido, éste se desvanecía y reaparecía en otro lugar, siempre detrás de él, siempre en su punto ciego. Durante casi una hora, la entidad lo atormentó. Lo siguió mientras él hacía su ronda, el sonido desgarrador de la pena siempre a unos metros de distancia. Lo siguió hasta la cripta de los obispos. Lo siguió por el monumento a los caídos. Era un acompañante invisible y lleno de dolor. Fernando intentó rezar. Empezó un Padre Nuestro, pero el llanto se convirtió en un grito agudo y furioso que ahogó sus palabras. Era un grito de rabia y pérdida tan profundo que hizo que Fernando se tambaleara. «¿Quién eres?», gritó, frustrado y asustado. «¿Por qué lloras?». El llanto se detuvo. Hubo un largo silencio. Fernando pensó que finalmente había terminado. Entonces, una voz susurró directamente en su oído, tan cerca que sintió un aliento helado en su cuello. «Lloro por ti, padre. Porque ellos también te llevarán». Fernando gritó. Se giró, blandiendo la linterna. No había nadie. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no estaba detrás de él. Venía de todas las tumbas a la vez. Cientos de voces llorando al unísono, un coro de dolor que parecía surgir de la tierra misma. El suelo del cementerio de San Fernando se había convertido en una sinfonía de miseria. Corrió hacia la capilla, cerró la puerta de golpe y le puso el cerrojo. Se desplomó en el suelo, cubriéndose los oídos, mientras el sonido de 1000 almas perdidas lloraba por el fuera de los muros sagrados. El llanto no cesó hasta el primer rayo del amanecer. Fernando renunció a su puesto esa misma mañana. Su cabello, que la noche anterior era castaño, ahora estaba veteado de un blanco prematuro. No hay sonido más aterrador que el dolor que sobrevive a la tumba.
Si este lamento te ha conmovido, deja tu like y suscríbete. El silencio que sigue es solo temporal. Historia 7. El niño que pedía confesión desde una tumba en Sonora. El desierto de Sonora es implacable. El calor borra los recuerdos y el viento entierra los secretos. El padre Esteban había sido asignado a una iglesia misionera en un pueblo polvoriento cerca de la frontera, y parte de su deber era mantener el pequeño cementerio adjunto a la iglesia. Era un lugar sombrío, lleno de pequeñas cruces de hierro que marcaban las tumbas de niños perdidos por la enfermedad y la dureza de la vida en el desierto. Era la hora del crepúsculo, la hora mágica en la que el cielo se tiñe de púrpura y naranja, y las sombras se alargan como dedos acusadores. Esteban estaba barriendo las hojas secas de la entrada de la iglesia, que daba directamente al cementerio. «Padre». La voz era pequeña, vacilante. Un niño. Esteban miró a su alrededor. No vio a nadie. «Hola, hijo. ¿Estás buscando a tus padres?» «Padre, escúcheme». La voz era más clara ahora. Y venía del cementerio. Esteban caminó hacia la verja de hierro forjado. «¿Dónde estás?» «No puedo verte». «Aquí». La voz venía de una pequeña lápida de piedra, sin nombre, erosionada por la arena. Solo tenía una fecha, 1954. El corazón de Esteban dio un vuelco. Esto tenía que ser una broma cruel de los otros niños del pueblo. Miró detrás de la lápida. No había nadie. Miró detrás de los arbustos de mezquite. Vacío. «Padre, por favor. Necesito confesarme». La voz era insistente, llena de una urgencia infantil. Y venía, sin lugar a dudas, de debajo de la lápida sin nombre. Esteban era un hombre de fe firme. Si un alma estaba en problemas, era su deber escuchar, sin importar las circunstancias. Pero esto era imposible. «Hijo mío», dijo, su voz temblando, «¿cómo puedo escucharte si no puedo verte?» «No puedo salir», susurró la voz. «Está oscuro. Y tengo miedo. He hecho algo muy malo». Esteban, actuando por instinto sacerdotal, tragó saliva y sacó su estola de su bolsillo. Se la puso sobre los hombros. Se arrodilló junto a la lápida, como si estuviera arrodillado junto a un confesionario. El sol se había puesto, y la oscuridad caía rápidamente. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», dijo Esteban, haciendo la señal de la cruz sobre la tumba. «Habla, hijo mío. Dios te escucha». «Bendígame, Padre, porque he pecado», comenzó la vocecita, su tono lleno de lágrimas reprimidas. «Ha pasado mucho tiempo desde mi última confesión». Hubo una pausa, y Esteban pudo escuchar un sonido de respiración entrecortada, como si el niño estuviera llorando bajo tierra. Yo le quité algo a mi hermano. Era su caballo de madera. El que hizo papá. Lo quería mucho. Lo escondí en el pozo. Y cuando él fue a buscarlo, se cayó. La voz se rompió en un sollozo. No se lo dije a nadie. Les dije que fue un accidente. Les dije que no lo vi. Pero yo lo vi caer, padre. Y no grité. Lo dejé allí. Esteban sintió un frío que no era del desierto. Estaba tomando la confesión de un niño que había muerto hacía más de 60 años. «Mamá me enterró con el caballo de madera», susurró la voz. «Dijo que yo también lo quería. Pero me quema, padre. Me quema aquí abajo. Por favor, absuélvame». La voz se estaba volviendo más débil, más desesperada. «¿Estás arrepentido, hijo?», preguntó Esteban, con lágrimas en sus propios ojos. «Sí, padre». «¿Mucho?». «Dios, que es Padre de misericordia», comenzó Esteban, recitando las palabras de la absolución. Mientras hablaba, una ráfaga de viento frío surgió de la tumba, oliendo a tierra antigua y a madera podrida. La voz del niño se unió a la suya, no en palabras, sino en un susurro de alivio, un largo suspiro que pareció llevarse el último calor de la noche. «Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». «Amén», susurró la voz. Y luego, silencio. «Hijo», preguntó Esteban.
¿Estás ahí? No hubo respuesta. Se quedó arrodillado junto a la tumba durante mucho tiempo, bajo las estrellas del desierto. Cuando finalmente se levantó, sintió que la lápida de piedra, que antes estaba fría, ahora estaba cálida al tacto. A la mañana siguiente, Esteban buscó en los registros de la iglesia. En 1954, 2 hermanos pequeños habían muerto en la misma semana. Uno por una caída en un pozo seco. El otro, una semana después, por fiebre y delirio. El que estaba enterrado bajo la lápida sin nombre. Esteban celebró una misa por el descanso de ambas almas ese día. Y nunca más escuchó la voz pidiendo confesión. A veces, los pecados son tan pesados que ni siquiera la tumba puede contenerlos. Si esta confesión te conmovió, deja tu like y suscríbete. Hay más secretos enterrados esperando ser escuchados. Historia 8. La lápida que giró hacia el sacerdote en Colorado. Las montañas rocosas de Colorado albergan pueblos fantasmas y cementerios olvidados, restos de la fiebre del oro que prometía riquezas y, a menudo, solo entregaba una muerte prematura. El padre Liam había aceptado el desafío de restaurar una de estas capillas abandonadas cerca de un pueblo casi desierto llamado Last Hope. El cementerio de la capilla era un caos de lápidas inclinadas y cruces de madera podridas. Liam creía que honrar a los muertos era tan importante como guiar a los vivos. Se había propuesto la tarea de enderezar y limpiar cada lápida, una por una. Era un trabajo agotador. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de los picos de las montañas, proyectando sombras increíblemente largas, Liam trabajaba en una lápida de granito particularmente grande. Pertenecía a un tal Jeremiah Stone, muerto en 1879. No busquen al señor aquí. Una inscripción extraña que siempre le había inquietado. La lápida estaba orientada al este, como todas las demás, según la tradición cristiana, para que los muertos pudieran ver el amanecer del día del juicio. Liam estaba de espaldas a la lápida, mezclando mortero para sellar una grieta en la base. Estaba rezando el rosario en voz baja mientras trabajaba, una costumbre que le daba paz. Terminó la decena y se giró para aplicar el mortero. Y se congeló. La lápida de Jeremiah Stone ya no estaba orientada al este. Había girado 90 grados. Ahora estaba orientada al sur. Liam parpadeó, seguro de que sus ojos le engañaban. La lápida pesaba, al menos, media tonelada. Era imposible. Miró a su alrededor. Estaba solo. No había huellas de maquinaria pesada. El suelo alrededor de la base estaba intacto. Estoy cansado, se dijo. Debo haber recordado mal su orientación. Pero sabía que no era así. Había pasado 3 días trabajando en esa sección. Todas miraban al este. Con un nudo en el estómago, volvió a su trabajo, dándole la espalda de nuevo, aunque cada instinto le gritaba que no lo hiciera. Continuó con su rosario, su voz ahora un poco más fuerte. Santa María, Madre de Dios. Escuchó un sonido. Un sonido que no debería existir. El sonido de piedra maciza rozando contra la tierra. Un grrrrrr sordo y profundo que vibró a través de las suelas de sus botas. Se giró lentamente. La lápida se había movido de nuevo. Ahora estaba orientada al oeste. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ahora estaba mirando hacia la capilla donde él dormiría esa noche. Esto no es real, susurró. Agarró su pala, como si fuera un arma, y se acercó a la lápida. La tocó. Era granito sólido y frío. Jeremiah Stone, gritó al aire de la montaña. En el nombre de Dios, descansa en paz. Como respuesta, la lápida se inclinó ligeramente hacia adelante, como un hombre haciendo una reverencia burlona. Y luego, con un gemido de tierra desplazada, comenzó a girar de nuevo. Lenta, implacable, centímetro a centímetro, giró otros 90 grados. Ahora estaba orientada al norte. Ahora estaba orientada directamente hacia él. Liam estaba paralizado por el terror. La inscripción "No busquen al Señor aquí" de repente tenía un significado mucho más siniestro. Esto no era una tumba, era una advertencia. La lápida dejó de moverse. Estaba perfectamente alineada con él,
a menos de 3 metros de distancia. Y Liam tuvo la sensación abrumadora de que la piedra, el granito sin ojos, lo estaba viendo. Se quedó allí, en un enfrentamiento silencioso con una tumba, mientras el último rayo de sol desaparecía y la temperatura caía en picado. «Dios te salve María», intentó de nuevo, pero su voz se quebró. La lápida se estremeció. Y luego, un solo golpe sonó desde dentro, como si algo en la tumba hubiera sido despertado por la oración. TOM. Liam no necesitó más advertencias. Dejó caer la pala, el mortero y sus herramientas. Corrió hacia la capilla, atrancó la puerta y pasó la noche acurrucado frente al altar, rezando por el amanecer. Cuando salió a la mañana siguiente, temblando de frío y miedo, la lápida de Jeremiah Stone había vuelto a su posición original. Estaba orientada al este, junto a todas las demás. No había signos de alteración en el suelo. Era como si nada hubiera pasado. Liam empacó sus cosas esa mañana y abandonó la estope. Algunas almas, decidió, no querían ser salvadas. Y algunas tumbas era mejor dejarlas inclinadas. Hay cosas que nunca deben ser enderezadas. Si esta historia te ha desorientado, danos un like y suscríbete al canal. No querrás perderte lo que la oscuridad te tiene reservado. Historia 9. El canto que emergió de las criptas antiguas en Navarra. En las estribaciones de los Pirineos, en Navarra, se encuentra el monasterio de San Virila, abandonado hace mucho tiempo. Sus ruinas eran un lugar de melancolía y belleza. El padre Iker, un musicólogo y sacerdote, había obtenido un permiso especial para visitar las criptas subterráneas, que se decía que albergaban los restos de una orden monástica olvidada, famosa por sus cantos gregorianos únicos. Iker descendió a la cripta en una mañana fría y brumosa. La escalera de caracol de piedra estaba húmeda, y el aire olía a moho milenario y a tierra. Su única luz era una potente linterna de batería. La cripta principal era una bóveda de cañón baja, revestida de nichos donde los huesos de los monjes estaban apilados a la vista. En el centro había una gran losa de piedra sellada, que según las leyendas, era la entrada a la cripta interior, donde los abades fundadores fueron enterrados. Iker estaba fascinado. Estaba allí para estudiar la acústica, para imaginar cómo habrían sonado esos cantos antiguos en este espacio. Instaló su equipo de grabación de audio, con la esperanza de capturar los sonidos ambientales del lugar, el goteo del agua, el eco del silencio. Luego, su curiosidad lo venció. La losa de piedra que sellaba la cripta interior tenía una pequeña fisura en el borde. Usando una palanca que había traído, y con un esfuerzo considerable, logró mover la losa unos pocos centímetros. No lo suficiente para ver dentro, pero sí lo suficiente para romper el sello. Un soplo de aire viciado y frío escapó de la fisura, con un olor tan antiguo y polvoriento que hizo toser a Iker. Y con el aire, llegó el sonido. Al principio, era tan bajo que era más una vibración en el pecho que un sonido. Un zumbido. Iker comprobó su grabadora. Estaba captando algo. El zumbido comenzó a tomar forma. Se convirtió en una nota sostenida, un bajo profundo. Luego, otras voces se unieron. Armonías. Era un canto gregoriano. Era el canto más hermoso y perfecto que Iker había escuchado jamás. Las voces estaban perfectamente afinadas, un coro de docenas de hombres cantando al unísono en latín. Pero la grabación provenía del interior de la cripta sellada. Iker se arrodilló, colocando su oreja cerca de la fisura. La música era inconfundible, pero había algo extraño en ella. El latín estaba distorsionado, las palabras eran correctas, pero la emoción detrás de ellas estaba vacía. Era un canto de una belleza técnica impecable, pero carente de alma. Era frío. La música comenzó a aumentar en volumen, llenando la cripta exterior. Rebotaba en las paredes de piedra, rodeando a Iker. Era tan poderoso que los pequeños huesos en los nichos de las paredes comenzaron a vibrar. Iker miró su grabadora. Los medidores de nivel de audio estaban en rojo brillante, el sonido era ensordecedor, pero él lo oía a un volumen normal. Era una música que existía en dos niveles, el audible y el otro. El canto comenzó a cambiar. Las armonías celestiales se disolvieron en disonancia. Las notas se volvieron agrias, los tonos se retorcieron.
El hermoso canto se estaba convirtiendo en un lamento, y luego, en una cacofonía de gritos. Las voces ya no cantaban alabanzas, cantaban de desesperación, de encierro, de un hambre eterna. Iker, aterrorizado, trató de empujar la losa de piedra para cerrarla. Pero no se movía. Era como si algo desde el otro lado la estuviera sujetando. Desde la fisura, ya no salía aire frío. Salía un calor sofocante, que olía a incienso quemado y a carne podrida. Los gritos de la cripta alcanzaron un crescendo, y entonces, la linterna de Iker se apagó. Se sumió en la oscuridad total, con el único sonido de las almas condenadas de los monjes gritando desde la tumba de al lado. Iker se encogió en un rincón, rezando frenéticamente mientras el coro infernal lo envolvía. No sabe cuánto tiempo estuvo allí. Cuando finalmente recuperó el valor para encender su mechero, el sonido había cesado. La cripta estaba en silencio. El aire volvía a ser frío. Dejó todo su equipo de grabación y huyó. Nunca recuperó las cintas. Pero la gente que vive cerca de las ruinas del monasterio dice que, en ciertas noches, si el viento sopla correctamente desde las montañas, todavía se puede escuchar el eco de un coro antiguo, atrapado entre la alabanza y la blasfemia. Hay música que nunca debió ser escrita, y puertas que nunca debieron ser abiertas. Si este canto infernal te ha perturbado, da like y suscríbete. Aún queda una historia más. Historia 10. La mano que intentó tomar su sotana en un panteón de Florida. El panteón de Key West es único. Construido sobre roca de coral, las tumbas no pueden ser excavadas. En su lugar, los muertos son enterrados en sarcófagos de piedra y mausoleos sobre el suelo. Esto crea un paisaje urbano de pequeñas casas de mármol para los difuntos. El padre Benjamín estaba oficiando un entierro nocturno, algo raro, pero la familia del difunto, de origen caribeño, insistía en que el espíritu debía ser despedido bajo la luna creciente. El aire era espeso, salado y olía a la marea baja. El servicio fue breve. Benjamín estaba de pie junto a la tumba elevada recién sellada, leyendo las últimas oraciones. Los dolientes, vestidos de blanco, ya se habían retirado a una distancia respetuosa, dejando al sacerdote solo para los ritos finales. De las cenizas a las cenizas, del polvo al polvo, recitaba, su voz sonando amortiguada por la humedad. Una tormenta tropical se estaba formando en la costa, y el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo susurrar las hojas de las palmeras como voces nerviosas. Benjamín se inclinó para hacer la última aspersión de agua bendita sobre el sello de cemento fresco. En ese momento, el viento se detuvo. Un silencio antinatural cayó sobre el cementerio, tan repentino que fue más ruidoso que el viento. Y entonces, desde el suelo junto a la tumba elevada, algo emergió. No era del sarcófago que acababa de bendecir. Era de la tierra misma, de un pequeño trozo de césped entre dos tumbas. Era una mano. Una mano humana, pero horriblemente demacrada. La piel era de un gris pálido, translúcida, y estaba cubierta de tierra húmeda y gusanos. Las uñas eran largas, negras y rotas por el esfuerzo de cavar. La mano se irguió desde el suelo, los dedos crispándose en el aire húmedo de la noche, como una araña pálida buscando apoyo. Benjamín se quedó paralizado, con el aspersorio a medio levantar. Su cerebro se negó a aceptar la imagen. Era una raíz. Era un hongo extraño. No podía ser una mano. Pero entonces la mano se movió con intención. Se arrastró por el suelo, usando los dedos para impulsarse, dejando un rastro de tierra húmeda. Se movía directamente hacia él. Benjamín dio un paso atrás, tropezando con una ofrenda floral. La mano fue más rápida. Se abalanzó, los dedos fríos y huesudos se cerraron de golpe. No alcanzó su tobillo. Se aferró al borde de su sotana. Un tirón. Benjamín gritó. Sintió un frío mortal instantáneo que le subió por la pierna desde el punto de contacto, como si le hubieran inyectado hielo en las venas. La mano tiraba con una fuerza sorprendente, una fuerza desesperada. Intentaba arrastrarlo hacia abajo, hacia la tierra de la que había salido. «Suéltame», gritó, pateando frenéticamente. La mano se aferró con la tenacidad de un rigor mortis. Pudo ver los nudillos blancos a través de la piel gris.
Presa del pánico, Benjamín vació el contenido de su aspersorio directamente sobre la mano. El agua bendita golpeó la piel muerta. Hubo un sonido que Benjamín nunca olvidaría. Un siseo, como el de agua fría sobre una sartén al rojo vivo, mezclado con un chillido agudo y sobrenatural que pareció venir de la propia mano. El olor a carne quemada y azufre llenó el aire. La mano se crispó violentamente, soltando la sotana. Los dedos se curvaron como las patas de una araña quemada, y la mano se retiró bajo tierra con una velocidad aterradora, desapareciendo en el mismo agujero del que había salido. Benjamín cayó de espaldas, jadeando. Los dolientes, alarmados por el grito, corrieron hacia él. Padre. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Una serpiente, mintió Benjamín, su voz temblando. Era solo una serpiente. Pero mientras lo ayudaban a levantarse, vio el borde de su sotana. Donde la mano lo había agarrado, la tela negra estaba carbonizada, como si la hubiera tocado un hierro al rojo vivo. Y en el suelo, donde la mano había desaparecido, no había ningún agujero. La tierra estaba intacta, como si nunca hubiera sido perturbada. Algunos muertos no descansan. Algunos, esperan. Si esta historia te ha agarrado y no te suelta, has llegado al final de nuestro viaje por esta noche. Demuestra tu valentía con un like y suscríbete al canal. Duerme bien, si puedes. Y ten cuidado con lo que emerge del suelo cuando la luna está en la posición correcta. Las pesadillas acaban de comenzar.